día, soy José Fandiño Correa, estudiante de la Universidad de Pamplona, curso actualmente quinto semestre en fonoaudiología. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica y disfagia en el anciano. Es un artículo científico sobre la exposición de un caso clínico. En relación al tema central, que era exponer una enfermedad que afectara las estructuras del sistema estomatognático y las funciones que se realizan por medio de en este, en este tipo de población. De manera introductoria, vamos a ver que las siglas ELA hacen relación a la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Esta enfermedad va a afectar lo que conocemos como ese sistema nervioso central, ¿sí? Y lo que tiene también la prolongación de la médula espinal. Entonces, vamos a ver que a nivel de las neuronas, como lo vemos aquí en las imágenes, ese proceso de mielinización en los axones neuronales va a estar disminuido, lo que va a causar esa disrupción, esa interrupción del paso de la respuesta motora hacia la inervación y la ejecución de la función de las estructuras musculares, específicamente de las extremidades y en este caso para la exposición todo lo que tiene que ver con las funciones llevadas a cabo del sistema estomatognático. Esta enfermedad no tiene cura y no hay una razón definitiva del por qué ocurre. En algunas ocasiones es atribuida a enfermedades víricas como lo es la meningitis, pero pues totalmente no es definitiva como una causa o como una etiología principal para que se dé. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? A nivel general, de todo el cuerpo, de todas las estructuras, e involucrando principalmente esas estructuras periféricas, se va a presentar por medio de la debilidad muscular, de unos tics y calambres musculares, discapacidad de brazos y piernas, dificultad para proyectar la voz, dificultad para respirar y tragar. Ahora, centrándonos como fonoaudiólogos en formación hacia esas funciones que intervenimos en el sistema estomatognático, vamos a ver unas alteraciones como la disfonía, debido a la falta de unión, de cierre hermético entre las cuerdas vocales, por la ausencia o la disminución de esta respuesta motora a nivel de la musculatura que interviene en dicha función. Disartria, disfagia, porque se ven alteradas todas esas inervaciones que permiten las contracciones, los movimientos peristálticos a nivel de la musculatura orofacial e intrafaringea que permiten ese proceso de deglución. Entonces se ven alterados, se ven disminuidos estos movimientos. Reducción de la movilidad de la lengua, debido a que la lengua en su 100% es estructura muscular. Entonces la inervación hacia estas estructuras, hacia estas fibras musculares que permitan esos movimientos de lateralización, de rotación del alimento en esa fase oral, entonces se van a ver alterados. Y junto con esto el proceso de la masticación, debido a que intervienen principalmente esa musculatura masticatoria, ¿sí? Que permite el movimiento de la mandíbula, entonces se va a ver alterado. Va a haber alterado también la función velar, el atraso en el reflejo de la deglución, principalmente en la fase faríngea. Entonces, debido a la falta de inervación de respuesta motora en estas estructuras musculares, como lo he venido repitiendo en cada uno de estos procesos, entonces se va a ver comprometido esa fase faríngea en donde vamos a poder llevar el bolo alimenticio desde la fase oral hasta la faringe para completar con este proceso de deglución. Junto con esto sigue la siguiente manifestación, que es la reducción del peristaltismo faríngeo, debido a que esta musculatura que permite la contracción muscular para que por medio de ese tejido mucoso el alimento pueda bajar por dichas estructuras para llegar al esófago y finalmente al estómago, entonces se va a ver comprometido, se va a ver mayormente alterado, debido a que todas estas estructuras son a nivel muscular. Trastornos laringios,
en la aducción incompleta de las cuerdas vocales, lo que les mencionaba junto con la disfonía. Y de allí también, por eso es que se produce las dificultades para respirar y tragar y las dificultades en la proyección de la voz, debido a que la ausencia o la falta del cierre hermético entre las cuerdas vocales va a impedir ese proceso de salida o de expiración del aire para que haga vibrar las cuerdas vocales y de esta manera se pueda producir el adecuado proceso de fonación. Vamos a verlo a nivel general, que esta enfermedad actúa en cuanto a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal, que se enferman o se alteran y mueren, ¿sí? Va a haber un desgaste también a nivel de estas estructuras neurológicas, de estas células principales como lo son las neuronas. La habilidad del cerebro para iniciar movimientos del músculo se pierde debido a lo que les he mencionado, la inervación que produce esta respuesta, pues va a verse disruida, va a verse discontinua, perdón, va a verse alterada. Un usuario o un paciente de mayor predominio o que ha sido bastante mencionado con esta enfermedad es el famoso Stephen Hawking, al cual se le atribuye del que padeció esta enfermedad, pero esto no le ocasionó la validación, ¿sí? O no fue interferencia para que lograra su éxito, debido a que este fue en su mayoría mientras presentaba esta inmovilidad física casi total. Y como ya sabemos, su medio de comunicación era por medio de una computadora. Esta enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica se da principalmente en la fase adulta, en lo que comprende entre los 40 y los 60 años, y tiene un mayor predominio a nivel de la población masculina. Se presenta por medio de síntomas de atrofia muscular asimétrica, fasciculaciones o, hiperreflejos. En el caso clínico de dicho artículo, presentaban una paciente de 83 años, la cual no reportó alergias a medicamentos conocidas. Esta paciente ingresó al servicio clínico por un estudio de disfagia. Como antecedentes patológicos presentaba hipertensión arterial, gastritis crónica y enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos evidenciada una enfermedad neurodegenerativa principalmente y a la cual se le pudo haber incluido, ¿sí? O se le pudo haber dicho causal de esta dificultad de disfagia en esta paciente. El tratamiento previo, pues lo mantenía por medio de dichos medicamentos que aquí se mencionan y de manera ocasional. La paciente necesitaba ayuda parcial para las actividades de la vida diaria, como la alimentación, el vestir, la movilidad, los cambios posturales. Era inconsciente a nivel urinario, ¿sí? No tenía incontinencia urinaria, no manejaba estos esfínteres debido también a la respuesta motora que permite el control a nivel general de la aducción de estos esfínteres para controlar esta incontinencia urinaria, y mantenía deambulación con ayuda por medio de un bastón. Vivía con su marido y tenía soporte formal 2 veces al día, es decir, tenía un cuidador 24 horas que le permitía la realización de cada una de estas actividades. En los últimos 3 años, en los últimos 3 meses, perdón, presentó disfagia progresiva que ocasionó dificultad tanto para la ingesta de sólidos como de líquidos. En este periodo había perdido 7 kilos de peso debido a que la función de la alimentación se ve alterada. La función en la masticación, en la deglución, en lo que tiene que ver con la succión o la sorbición, se ve alterada debido a que principalmente, o las estructuras que principalmente acompañan estos procesos, es la movilidad que dan estas estructuras musculares en compañía y complemento con las estructuras óseas. Y debido a la alteración en la alimentación, pues su peso va a ir disminuyendo. Al mismo tiempo presenta disartria e hipofonía. Hipofonía fue la alteración principal o que les permitió no atribuirles estos daños a la enfermedad de Alzheimer. De allí es donde se realizaron, o fue el punto clave para realizarle más estudios.
En la exploración física destacaba deshidratación de mucosas, fasciculaciones y atrofia lingual, y semiología piramidal en forma de hiperreflexia generalizada y Babinski bilateral. Analíticamente y por neuroimagen craneal no encontraron hallazgos destacables. Con la orientación diagnóstica de la enfermedad lateral amiotrófica se realizó un electromiograma que mostró presencia de actividad espontánea de desnervación aguda. Allí es donde se evidencia esta alteración a nivel de las neuronas, en donde se veía interrumpida las fibrilaciones y las ondas positivas, fasciculaciones y trazado a máximo esfuerzo de tipo deficitario en extremidades y neurografía sensitiva con parámetros de latencia distal, velocidad de conducción y amplitud normales que descartó otras neuropatías y que corroboró la sospecha. Entonces también es de nombrar el Babinski bilateral debido a este reflejo a nivel plantar. Entonces, pues no se vio la respuesta motora ejecutada por el reflejo. Entonces, esto también ayudó y contribuyó a la sospecha de la esclerosis lateral amiotrófica. Como pudimos evidenciar, el artículo es bastante corto, pero es muy sustancioso. Por esto es que las conclusiones permiten dar con el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica. Es difícil en estadios iniciales. En los muy añojados se da un leve predominio de las formas vulvares, lo que puede dificultar el diagnóstico al ser la disfagia un síndrome geriátrico altamente prevalente. Entonces, como mencionan aquí, la disfagia es bastante consecutiva o normal en este tipo poblacional y más que se le atribuye a una enfermedad neurodegenerativa como lo era el Alzheimer, que también presentaba esta paciente. Considerando habitualmente la causa de causa funcional o bien asociada a enfermedad vascular cerebral o demencia o otras enfermedades neurodegenerativas cerebrales. Hacemos mención que esta paciente presentaba una demencia, como ya les mencionaba, por lo que inicialmente se consideró que la disfagia era un síntoma de la misma, pero la evolución rápidamente progresiva de la disfagia, junto con la hipofonía, lo que les mencionaba, esta disminución a nivel de la fonación, por lo que les mencionaba anteriormente, la falta de adosión o de cierre hermético a nivel de las cuerdas vocales, pues permite también corroborar e inferir ante la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. Fue lo que motivó el ingreso para el estudio y tratamiento del síndrome vulvar. Finalmente tenemos las referencias de donde saqué dicho artículo. Muchas gracias, espero que haya sido de importancia y que hayan quedado entendido el tema.